Estudiaremos el álgebra. Matrices. Destacaremos los matemáticos de mayor relevancia en la evolución del álgebra lineal. Entre ellos, Descartes, quien en 1637 inicia el estudio de la geometría analítica. Posteriormente, Leibniz, en 1693, introduce la noción de determinante. Maclaurin, en 1727, descubre la regla de Cramer. Cramer, en 1750, da una regla para la resolución directa de los sistemas usando determinantes. Euler escribió un tratado de álgebra donde intentó comprender los números complejos. Laplace, quien desarrolló un determinante por una fila o columna o varias filas o columnas. Gauss, quien demostró el teorema fundamental del álgebra y pone los fundamentos de la teoría de números. Cauchy, quien establece en 1812 los fundamentos de las sustituciones y determinantes. Jacobi, que desarrolla la teoría general de los determinantes. Hamilton, quien publica la teoría de los números complejos como pares ordenados de números reales. Grassmann, quien en 1844 introduce los conceptos de dependencia lineal y dimensión de un espacio vectorial. Sylvester, quien realizó los trabajos sobre la teoría de los determinantes y de los invariantes. Cayley, que fue el primero en aislar la matriz como entidad propia y calcular su producto. Rouchet, quien analiza la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Gibbs, quien alrededor de 1880 comenzó a desarrollar el simbolismo y el álgebra de vectores. Klein, quien estudia en su programa Erlangen en 1872 las transformaciones geométricas. Frobenius, quien en 1879 introduce la noción de rango de una matriz. Peano, quien dio en 1888 la definición axiomática de los espacios vectoriales de dimensión finita o no sobre el cuerpo de los números reales y la aplicación lineal. Hilbert, quien en 1899 axiomatiza la geometría y abre caminos a otras axiomatizaciones. Y por último se puede destacar a Heisenberg, quien trabajó sobre mecánica matricial. Para analizar el origen de las matrices diremos que son introducidas por el inglés Sylvester en el año 1850. El desarrollo inicial se debe al matemático irlandés Hamilton. Y hacia el año 1858 fue el inglés Arthur Cayley quien introdujo la notación matricial para una expresión abreviada de un sistema de ecuaciones. Entre las diversas utilidades de las matrices podemos señalar la informática, economía, juegos, estadística, sociedad, ocio y geometría. Vamos a ver la definición de matriz. Es un conjunto de números colocados ordenadamente en filas y en columnas. Generalmente se le suele representar por una letra mayúscula, A, y la colección de números se suele encerrar bien entre paréntesis o bien entre corchetes, como nos indica la pantalla. Pero hay que tener en cuenta que nunca se ha de encerrar entre unas barras solamente. Eso estará designado para los determinantes que utilizaremos más adelante.
Los elementos que están dentro los llamamos A sub mn, A sub m2, A sub 22, en fin, en general A sub ij, que en nuestro caso vamos a considerar que son números reales, el caso que nos va a ocupar durante este curso, aunque pueden ser números complejos o también tener expresiones de funciones algebraicas. Vamos a indicar un poco lo que significan esos subíndices. El primer subíndice siempre nos va a indicar el número de fila que ocupa el elemento en la matriz. Y el segundo subíndice nos va a indicar el número de columna en el que está situado dicho elemento en la matriz. Por ejemplo, el A sub 1, 2. El A sub 1, 2, el primer subíndice es un 1, nos indicará que está situado en la primera fila el elemento. Y el segundo subíndice es un 2, nos indica que está situado en la segunda columna. Por lo tanto, A sub 1, 2, primer subíndice 1, primera fila, segundo subíndice 1, 2, segunda columna. Si observamos el último elemento, el A sub mn, nos va a indicar el número de filas que tenemos en esa matriz, que será m, y n nos va a indicar el número de columnas que tiene esa matriz. Hay una representación más sencilla para expresar una matriz. En vez de escribir toda esa serie de elementos que hemos visto antes encerrados entre paréntesis y con tantos subíndices, se suele escribir la letra mayúscula representativa de la matriz igual a la sub ij encerrado entre paréntesis perteneciente al conjunto de las matrices sub m por n, en donde m nos va a indicar hasta el valor en que puede variar el primer subíndice i, es decir, la i variará dentro del número de filas que pueda haber en la matriz, desde 1, 2 hasta m. Análogamente ocurrirá con j, que es el subíndice que nos indica el número de columna y únicamente puede llegar hasta n. Entonces j variará desde 1, 2 hasta n. Nos darán abreviadamente una expresión de ese elemento A sub ij y según el lugar que vaya ocupando nosotros iremos calculando la matriz correspondiente. A ese elemento, al elemento A sub ij, se le llama elemento generador. En la colección de ejercicios que os he propuesto aparece alguno donde vosotros debéis de ir calculando mediante una expresión sencilla del elemento generador, debéis de ir calculando la matriz que os presentan y algunas de las operaciones que más adelante piden, pero sirve muy bien para ilustrar la utilidad de esta representación. ¿A qué se llama dimensión de una matriz? Pues se llama dimensión de una matriz al número de filas por el número de columnas, por supuesto sin efectuar el producto nunca. La matriz anterior era de dimensión m por n, puesto que tenía m número de filas y n número de columnas. Vamos a analizar este ejemplo. Consideramos la matriz que os aparece en la pantalla, A, 1, 0, menos 3, menos 1, 5, 7. Dispone de una y dos filas, 1, 2, 3 columnas. Por lo tanto, será una matriz de dimensión 2 por 3. ¿A qué se llama matriz fila? Pues matriz fila es una matriz de dimensión 1 por n. Por ejemplo, la matriz que aparece en pantalla, 4 menos 2, 0, 3, tiene una única fila, pero sin embargo tiene 1, 2, 3, 4 columnas. Por lo tanto, es una matriz de dimensión 1 por 4, matriz fila. ¿A qué se llama matriz columna? Pues se va a llamar matriz columna a una matriz de dimensión n por 1. Vamos a ver el ejemplo de la pantalla. Suponemos la matriz A, 4 menos 2, 3. Observamos que tiene 1, 2, 3 filas, pero sin embargo posee una única columna. Por lo tanto, se trata de una matriz columna de dimensión 3 por 1. ¿A qué llamamos matriz cuadrada? Pues va a ser matriz cuadrada aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas.
Si observáis, el último elemento designado en esta matriz es el A sub n. Quiere decir que ocupa la última fila y la última columna y, como veis, los subíndices coinciden. Por lo tanto, el número de filas es n y el número de columnas también es n. Al tener una matriz cuadrada, vamos a poder hablar de los elementos de las diagonales de esa matriz. Consideraremos esta diagonal, la que está integrada por los elementos a sub 1, 1, a sub 2, 2, a sub n, es decir, aquella en la que los subíndices de los elementos indican que están ocupando el mismo número de orden de fila que de columna. Y distinguiremos también la otra diagonal, la integrada por los elementos a sub 1n, a sub 2n-1, que estaría en esta posición, y así sucesivamente hasta el a sub n1. Los elementos que primeramente he designado, el a sub 1, 1, a sub 2, 2, a sub n, son los llamados elementos de la diagonal principal. Los elementos de la otra diagonal que os he señalado anteriormente, el a sub 1n, a sub 2n-1, a sub n1, son los llamados elementos de la diagonal secundaria de una matriz cuadrada. Los elementos que primeramente he designado, el a sub 1, 1, a sub 2, 2, a sub n, son los llamados elementos de la diagonal principal, y en ellos hemos de distinguir dos casos. Cuando verifican que los que tienen igual subíndice, es decir, los elementos de la diagonal principal, son una constante y todos los demás nulos, entonces se va a tener lo que llamaremos una matriz diagonal. El segundo caso que vamos a distinguir es cuando los elementos de la diagonal principal valen precisamente la constante 1 y todos los demás son nulos. Entonces vamos a obtener una matriz de gran utilidad llamada I mayúscula, se llama matriz unitaria y se va a utilizar en muchísimas oportunidades. En la matriz diagonal os he puesto un ejemplo de una matriz 4×4, tiene 4 columnas y 4 filas, pero observamos que únicamente son distintos de 0 los elementos situados en la diagonal principal. El 2, que es el a sub 1, 1, el 3, que es el a sub 2, 2, el menos 1, que es el a sub 3, 3, y el 4, que corresponde con el elemento a sub 4, 4. Todos los demás son nulos. Esa es una matriz diagonal, un ejemplo que os he puesto de una matriz de dimensión 4×4. Debajo tenemos un ejemplo de matriz unitaria, la matriz I. En el caso de dimensión 3×3 lo hemos puesto. Entonces se observa que los elementos de la diagonal principal son unos, la constante 1, y todos los demás elementos son ceros. Es un caso particular de matriz diagonal. Vamos a hablar de la igualdad de matrices. Para ello suponemos las matrices A igual a sub ij, su expresión en función del elemento genérico por cuestión de espacio para no escribir tantos puntos suspensivos y todos los elementos. Esa matriz A perteneciente al conjunto de las matrices de dimensión m por n, es decir, tendrá m filas y n columnas. Suponemos otra matriz B de elemento genérico B sub ij, un elemento genérico diferente, perteneciente al conjunto de las matrices de dimensión P por Q, es decir, en este caso P filas, Q columnas. Se dirá que las dos matrices A y B son iguales cuando se verifican las dos condiciones siguientes. Primera, que tienen la misma dimensión, es decir, el número de filas de A coincide con el número de filas de B, por lo tanto M igual a P. Segundo, el número de columnas de A coincide con el número de columnas de B, N igual a Q. La siguiente condición es que A sub ij sea igual a B sub ij para todo I y para todo J. ¿Eso qué va a significar? Pues va a significar que tienen que ser iguales los elementos que están ocupando el mismo lugar. Supongamos un ejercicio que nos dice calcular X, Y y Z para que sean iguales las matrices A que tenéis en pantalla y B que también observáis en la pantalla. Ambas
son matrices que poseen 1, 2, 3, 1, 2, 3 filas y 1, 2 columnas también. Por lo tanto, poseen la misma dimensión. La primera condición ya la verifican. La siguiente condición que tenían que verificar era que el A sub 1, 1 coincida con el B sub 1, 1, es decir, los elementos que están ocupando el mismo lugar que sean iguales. Para ello, la X debe de valer 5. El A sub 1, 2 debe de ser igual al B sub 1, 2, por lo tanto, la Z debe de valer 2. El 0 ya le tenemos igual. Y, que es el A sub 2, 2, debe de ser igual al B sub 2, 2, por lo tanto debe de ser 4. El X más Z, que es el A sub 3, 1, debe de coincidir con el 7. Vamos a observar si eso se verifica, puesto que las incógnitas X y Z las hemos deducido de las igualdades de los términos anteriores. Si observáis, X nos dio 5, Z nos dio 2. X más Z, en nuestro caso será 5 más 2, efectivamente 7, luego sí se verifica. Y por último, el A sub 3, 2 coincide con el B sub 3, 2. Por lo tanto, esos son los valores obtenidos que, como lo verifican para todos, absolutamente todos los elementos, se puede garantizar que los valores de X y Z son los adecuados para que las matrices sean iguales. Vamos a dar la definición de matriz traspuesta. Consideramos una matriz A que, como veis, tiene m filas y n columnas, o bien su elemento genérico, A sub ij perteneciente al conjunto de las matrices de dimensión m por n. Se denota la matriz traspuesta como la matriz con la letra correspondiente, la A que hemos designado antes, con una T en el ángulo superior derecho. Y va a ser una matriz muy fácil de calcular. Las filas de la matriz A pasan a ser columnas en la traspuesta y viceversa. La primera fila pasa a ser primera columna. La segunda fila pasa a ser segunda columna y así con todas ellas. Evidentemente, la designación del elemento genérico variarán ahora los subíndices, será el A sub ji. Y la dimensión de la matriz también habrá cambiado. Lo que antes eran columnas ahora son filas y viceversa. Por lo tanto, la dimensión de la matriz traspuesta será n por m. Ni que decir tiene que la traspuesta de una matriz cuadrada siempre será también matriz cuadrada. Vamos a ver a continuación un ejemplo. Bien, pues tenemos la matriz A de la pantalla, 1, 2, 3, 4 menos 5, 6. Observamos que es una matriz que posee 2 filas y 3 columnas, por lo tanto pertenece al conjunto de las matrices de dimensión 2 por 3. La traspuesta de A, la primera fila pasa a ser primera columna, la segunda fila pasa a ser segunda columna, y por lo tanto es una matriz de dimensión 3 por 2. Vamos a enumerar las propiedades de la matriz traspuesta. Como siempre, las demostraciones van a corresponder a las clases prácticas. La primera de ellas es que la traspuesta de la traspuesta es la propia matriz, para cualquier matriz A perteneciente al conjunto de las matrices de dimensión m por n, es decir, para cualquier dimensión. La segunda es que la traspuesta de una suma es la suma de las matrices traspuestas. Aquí la única condición que se imponen es que A y B, que son las matrices sumandos, sean de la misma dimensión, m por n. Las traspuestas serán de la dimensión inversa, n por m. La tercera es muy importante, hay que tener cuidado con ella porque soléis cometer errores en exámenes. La traspuesta de un producto de matrices es el producto de las traspuestas, pero ojo, con el orden cambiado a como iba en el interior del paréntesis aquí. Observad que si aquí tenemos A por B, todo ello traspuesta, aquí primeramente viene la B traspuesta y después la A traspuesta. Hemos de tener cuidado porque recordamos que el producto de matrices no era conmutativo. Por lo tanto, sería un error considerable ponerlo de otra forma.
Debemos también de tener en consideración las dimensiones de las matrices productos, es decir, matriz A de dimensión en general m por n, y matriz B tiene que ser, para que se pueda efectuar este producto, de dimensión n por p, para que coincidan el número de columnas de la matriz A con el número de filas de B. La demostración, como hemos dicho anteriormente, correrá a cargo de las clases prácticas. Operaciones con matrices. Vamos a hablar de las operaciones con las matrices y en primer lugar vamos a definir la operación suma entre matrices. Para ello consideramos la matriz A igual a la sub i j perteneciente al conjunto de las matrices de dimensión m por n. B, una matriz de elemento genérico B sub i j perteneciente al conjunto de las matrices también de dimensión m por n. Se va a llamar suma de las matrices A y B a una nueva matriz C de elemento genérico C sub i j perteneciente también al conjunto de las matrices de dimensión m por n, donde cada C sub i j va a ser igual a cada A sub i j más B sub i j para todo I y para todo J. ¿Esta condición qué significa? Pues significa que los elementos de la matriz resultado de la suma se van a obtener sumando los que están ocupando el mismo lugar en las matrices sumandos. Ahora vamos a ver un ejemplo que nos va a señalar la facilidad con la que se suman las matrices, pero solo debemos de tener en cuenta que únicamente se van a poder sumar matrices cuando tengan la misma dimensión. Es condición indispensable para que esté definida la suma de matrices. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos la matriz A, que como veis es de dimensión 3 filas por 2 columnas, 3 por 2. La matriz B, que también tiene 3 filas por 2 columnas. Al ser ambas matrices de la misma dimensión, podemos efectuar la suma. Entonces, la suma de A más B será una nueva matriz de igual dimensión, pero donde cada elemento se va a obtener sumando los que están ocupando el mismo lugar. Es decir, la matriz resultado será 3 más menos 1, como os indicamos aquí debajo, 2 más 4 será el elemento C sub 1, 2, como indicamos aquí, 4 más 2 será el C sub 2, 1, 2 más 6 será el siguiente elemento, 5 más 7 y 1 menos 3. A fin de cuentas, observáis que la suma de matrices queda reducida a sumar los números reales que aparecen en cada situación, en cada lugar. Por lo tanto, es evidente que las propiedades de las sumas de las matrices pues van a ser las mismas que las propiedades de los números reales. Observamos también que la matriz resultado es una matriz, como decíamos en la definición, de igual dimensión que las matrices sumandos, lo cual indica que la suma de matrices es una ley de composición interna. Sumamos matrices de cierta dimensión y el resultado es una matriz de igual dimensión que las matrices sumandos. Si en una pregunta de un examen os aparece este ejemplo, veréis con qué facilidad se puede resolver. Nos dan una matriz A, que como veis es una matriz columna, posee 3 filas, pero una única columna. Por lo tanto es una matriz de dimensión 3 por 1.
aquí lo indicamos, pertenece la matriz A al conjunto de las matrices de dimensión 3 por 1. B, sin embargo, es una matriz que posee dos filas y dos columnas. Es decir, es una matriz de dimensión, pertenece al conjunto de las matrices de dimensión 2 por 2. Bien, pues ambas matrices nunca se pueden sumar, puesto que la suma estaba únicamente definida para sumar matrices de igual dimensión entre sí. Si las matrices sumandos tienen diferente dimensión, la operación no está definida. Vamos a enumerar las propiedades de la suma, aunque la demostración la vamos a realizar en las clases prácticas como ejercicios. La primera propiedad, conmutatividad. Da lo mismo sumar la matriz A más B que sumar en otro orden, B más A. La asociatividad. Se pueden sumar primeramente estas dos matrices y luego el resultado con una nueva matriz C, o bien se pueden sumar las dos matrices B más C y ese resultado sumarlo con la matriz A. Por supuesto, cumpliendo las condiciones de que las matrices sumando sean de idéntica dimensión. La tercera propiedad es la existencia de elemento neutro, una matriz que la vamos a llamar O. Cualquier matriz A sumada con la matriz elemento neutro nos tiene que dar la propia matriz A. Si pensamos un poquito, nos damos cuenta de que esa matriz O debe de ser la que todos sus elementos valen 0, para que así los A sub ij de la matriz A más los ceros que estén ocupando los lugares correspondientes en la matriz O nos den precisamente de nuevo los elementos A sub ij de la matriz A. La cuarta propiedad es la llamada existencia de elemento simétrico o bien la existencia del elemento opuesto respecto de la suma de matrices. Se la va a llamar al elemento simétrico matriz S. Será una matriz con un cierto elemento genérico que sumado con los A sub ij de la matriz A nos den los ceros que hemos comentado en el apartado anterior. ¿Qué matriz será esta S? Pues la que esté integrada por los menos A sub ij de la matriz A. De tal manera que el A sub ij de aquí más el menos A sub ij de S nos dé el cero del elemento neutro. Precisamente la existencia de este elemento opuesto respecto de la suma, o también llamado simétrico respecto de la suma, nos permite hablar de la diferencia de matrices. Y vamos a comentar un poco la estructura que tiene el conjunto de las matrices de dimensión m por n con la ley de composición interna suma. Se dice que es un grupo aditivo, abeliano o conmutativo. Vamos a ver por qué se llama cada una de estas cosas. La estructura de grupo viene dada por verificarse las propiedades segunda, tercera y cuarta. Aditivo es porque estamos con la adición, con la suma. Y abeliano o conmutativo, que significa lo mismo, es por verificarse la propiedad conmutativa. Vamos a definir una nueva operación, la del producto de una matriz por un escalar. Consideramos la matriz A igual a la matriz de elemento genérico A sub ij perteneciente al conjunto de las matrices de dimensión m por n. Repetimos, m filas, n columnas. Y vamos a considerar un número real, un escalar lambda. El producto de ese número real por una matriz nos va a dar una nueva matriz donde absolutamente todos los elementos están multiplicados por lambda. Por lo tanto, la dimensión de la matriz no varía, vuelve a ser una matriz de dimensión m por n. Pero tenemos que observar que esta ley de composición, esta operación, no es una ley interna. Recordamos que con la suma realizábamos una suma entre matrices de igual dimensión y el resultado nos daba una matriz de igual dimensión que las matrices sumandos. Aquí estamos trabajando con números reales y con matrices. Y el resultado nos da una matriz. Por lo tanto, esta operación es una ley de composición externa.
Vamos a ver este ejemplo para que se comprenda un poquito mejor la operación que hemos designado anteriormente. Suponemos la matriz A que tenéis en pantalla, 1, 2, menos 3, 4, menos 2, 7. Es una matriz que posee 2 filas y 3 columnas. Por lo tanto, es una matriz de dimensión 2 por 3. Vamos a realizar la operación del escalar menos 3 por la matriz A. Este menos 3 es el lambda de la pantalla anterior. Bien, pues va a ser una nueva matriz en donde todos los elementos de A aparecen multiplicados por el menos 3, absolutamente todos. Entonces el resultado nos da una nueva matriz de dimensión también 2 filas por 3 columnas. Al igual que hemos hecho anteriormente con la operación de la suma, vamos a observar las propiedades para el producto por un escalar. Tan solo vamos a dar el enunciado, puesto que las demostraciones las realizaremos en las clases prácticas. La primera propiedad, el escalar lambda multiplicando a una suma de matrices, es igual que la suma de estas dos matrices, y a cada una de ellas se multiplica por el escalar y el resultado se suma. Por supuesto, para toda matriz A y B pertenecientes al conjunto de las matrices de dimensión m por n, tienen que ser de igual dimensión para que se puedan sumar, y para cualquier número real lambda. La segunda propiedad, se puede asociar la suma de escalares lambda más mu multiplicando a una matriz A, y es igual que si cada matriz A se multiplica por el escalar correspondiente y el resultado se suma. Por supuesto, para una matriz A de cualquier dimensión y lambda y mu números reales. La tercera propiedad, se pueden asociar el producto de los escalares al multiplicarlos por una matriz, o bien realizar primeramente el producto de un escalar por dicha matriz y luego el resultado, a esa matriz resultado, multiplicarla de nuevo por el escalar que queda. Para toda matriz A de esta dimensión y para todos lambda y mu perteneciente a R. La cuarta y última es que la matriz resultado de multiplicar el escalar 1 por A es la propia matriz A, es decir, haría como de elemento neutro para esta operación, para cualquier matriz de dimensión m por n. Las demostraciones, insisto en que quedan a cargo de las clases prácticas. Vamos a definir una nueva operación que es el producto entre matrices. Es generalmente la operación que más os cuesta entender, la más difícil, desde el punto de vista del primer alumno que se tropieza con el producto de matrices. Dadas la matriz A perteneciente al conjunto de las matrices de dimensión m por n, y cuidado con las dimensiones de las matrices que resulta interesante en esta operación. Dada la matriz B perteneciente al conjunto de las matrices de dimensión n por p, observad que coincide este último subíndice con este primero, se define el producto de las matrices A por B como una nueva matriz C de elemento genérico C sub ij perteneciente al conjunto de las matrices de dimensión m por p, los subíndices que antes no coincidían. Siendo el C sub ij de la matriz producto la siguiente expresión: C sub ij es igual a sub i1 por b sub 1j más a sub i2 por b sub 2j más así sucesivamente a sub in por b sub nj para todo i y para todo j. ¿Cómo se va a calcular realmente cada C sub ij? Va a ser multiplicando toda la fila de la matriz A, la fila I de la matriz A, por la columna J de la matriz B. A continuación vamos a ver un ejemplo sencillo y veréis que como haciéndolo despacito se es capaz de coger la técnica. Es una cuestión muy importante para que se pueda efectuar el producto entre matrices, que el número de columnas de la primera matriz que está en el producto de la A coincida con el número de filas de la segunda matriz del producto, de la B.
Vamos a analizar este ejemplo muy sencillo del producto entre dos matrices. Ahí tenemos la matriz A, 3, 4, 1, 2, 7, 6. Es una matriz, la A, de dimensión 2 por 3. B es la matriz columna 1, 2, 3. Tiene 3 filas y una única columna. Luego B es una matriz de dimensión 3 por 1. La condición de que se puede efectuar el producto la verifican puesto que el número de columnas de esta matriz coincide con el número de filas de esta. Observáis que tenemos aquí estos dos treses. El resultado va a ser una matriz C, cuya dimensión viene dada por estos números, el número de filas de la matriz A y el número de columnas de B, es decir, será una matriz de dimensión 2 por 1. Observad que por el mero hecho de hablar de las dimensiones, solo con esa condición ya podríamos decir que el producto de B por A, B sería una matriz 3 por 1, A es una matriz 2 por 3, el 1 y el 2 no son iguales, por lo tanto no se podría efectuar el producto. ¿Cómo vamos a calcular dicho producto? Pues dicho producto hemos dicho anteriormente en la definición que se calculaba multiplicando la fila I de A por la columna J de B para obtener el C sub IJ de la matriz producto. Por ejemplo, si sabemos que C es una matriz 2 por 1, tendré que calcular un C sub 1, 1 y un C sub 2, 1. ¿Cómo calculo el C sub 1, 1? Pues fila 1 por columna 1. 3 por 1 más 4 por 2 más 1 por 3. Se coloca en el lugar correspondiente del C sub 1, 1, se efectúa la operación, 3 por 1 es 3, 4 por 2, 8, y 3 de antes 11, y 3 de este producto, 14. El elemento de abajo, el C sub 2, 1. 2 por 1, más 7 por 2, más 6 por 3. Se coloca en el lugar C sub 2, 1 y se efectúa la operación. 2 por 1 es 2, más 14, 16, más 18, 34. Observad que para que salgan estos pares de productos, las sumas de estos pares de productos, por eso es condición indispensable que el número de columnas de esta matriz coincida con el número de filas de la siguiente. Podéis vosotros plantearos en este mismo ejercicio el poner primeramente la matriz B, en segundo lugar la matriz A, y veréis que no se puede efectuar dicho producto. Hay más ejercicios en la colección de problemas y se realizarán en las clases prácticas. Vamos a ver las propiedades para esta nueva operación, la del producto entre matrices. Al igual que hemos hecho con las anteriores, la demostración de las propiedades corresponde a las clases prácticas. La primera de ellas es que el producto de matrices no tiene por qué ser conmutativo. Efectivamente, en la propia definición os he comentado que inclusive no se verifica en algunos casos ni la condición de que el número de columnas de la primera matriz coincida con el número de filas de la segunda. Luego quizás ni exista el producto. Contrario, puede que exista el producto A por B y no B por A. O sea que si en alguna ocasión nos da que el producto es conmutativo, es pura casualidad. La siguiente propiedad es la asociatividad, como os queda expuesta. Podéis asociar el producto B por C y luego multiplicarlo por una matriz A, o bien podéis multiplicar A por B y luego el resultado multiplicarlo por la matriz C. Por supuesto, a la hora de las demostraciones debéis de tener en cuenta la condición para que se puedan efectuar estos productos, el de B por C y el de A por la matriz resultado de ese producto, y aquí exactamente igual. Luego debéis de tener muy en cuenta las condiciones de que el número de columnas de la primera matriz coincida con el número de filas de la segunda. La tercera propiedad es simplemente para cuando la matriz A es una matriz cuadrada.
y es lo que se puede considerar como elemento neutro en el producto de las matrices, pero repito, cuando A es matriz cuadrada. Es la propiedad de que A, por la matriz unitaria que comentamos anteriormente, que era aquella que tenía unos en la diagonal principal y ceros todos los demás elementos, es igual a I por A y es la propia matriz A. Es decir, cualquier matriz multiplicada por la matriz unitaria, bien a la izquierda o bien a la derecha, no nos importa el lugar en esa ocasión, nos queda la propia matriz A. Y por último, tendremos que demostrar la propiedad distributiva para un producto de matrices. A multiplicando a B más C es igual que A por B más A por C. Pero aquí, a la hora de plantear la demostración, debemos de tener en cuenta que B y C, para que se pueda efectuar la suma, tienen que tener la misma dimensión y que el número de el número de columnas de A coincida con el número de filas de B y por tanto de C y por lo tanto de B más C. Analizaremos el siguiente ejemplo para comprobar un poquito la utilidad de las matrices. El ejemplo dice que en una academia de idiomas se imparten inglés y alemán en 4 niveles y 2 modalidades: grupos normales y grupos reducidos. La matriz A, que se indica en pantalla, de 4 filas por 2 columnas, 130, 160, 120, 80, 210, 130, 100, 60, expresa el número de personas en cada grupo, donde la primera columna corresponde a los cursos de inglés, la segunda a los de alemán y las filas a los niveles primero, segundo, tercero y cuarto respectivamente. Las columnas de la matriz B, 0,2, 0,8, 0,25, 0,75, 0,4, 0,6, 0,75, 0,25 reflejan el porcentaje de estudiantes común para ambos idiomas que siguen curso reducido, queda expresado en la primera fila, y curso normal expresado en la segunda fila para cada uno de los niveles. Las preguntas son: primero, obtener la matriz que proporciona el número de estudiantes por modalidad e idioma, y en segundo lugar, sabiendo que la academia cobra 3.000 pesetas por persona en grupos reducidos y 2.000 pesetas por persona en grupo normal, hallar la cantidad ingresada en cada uno de los idiomas. En esta presentación quedan expresados de nuevo los datos de la matriz A tal y como nos indica el enunciado. En esta otra quedan expresados y bien ordenados los datos que corresponden a la matriz B. Para responder a la primera cuestión, diremos que la matriz que nos va a proporcionar el número de estudiantes por modalidad e idioma vendrá dada por el producto de las matrices B por A. Recordamos que se multiplicaban las filas de la primera matriz por las columnas de la segunda. Se realizan las operaciones y resultará 0,2 por 130 más 0,25 por 120 más 0,4 por 210 más 0,75 por 100. El resultado serán los que estudian idioma inglés en grupo reducido, 215. 0,2 por 160 más 0,25 por 80 más 0,4 por 130 más 0,75 por 60 nos dará el resultado de los que estudian alemán en grupo reducido, 149. 0,80 por 130 más 0,75 por 120 más 0,6 por 210 más 0,25 por 100 nos dará 345, que serán los que estudian inglés en grupo normal. Y por último, 0,80 por 160 más 0,75 por 80 más 0,6 por 130 más 0,25 por 60 nos da el resultado de 281 alumnos que estudian alemán en grupo normal.
Los beneficios por idioma, que es la segunda pregunta, también los expresaremos en forma de matriz y vendrá dada por el producto de la matriz de precios y la proporcionada en el apartado anterior, es decir, la del número de estudiantes que hemos designado en el apartado A. Comenzamos con el desarrollo del tema de determinantes. Vamos a conocer un poco el origen y la historia de los determinantes. Los determinantes nacen para expresar las soluciones de un sistema. Los de orden 2 para sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Los de orden 3 para sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Facilitan la resolución de problemas, por ejemplo, de geometría analítica. Aparecen un siglo antes que el concepto de matriz. Se cree que hacia el año 1678 son introducidos los determinantes por el alemán Leibniz, que nació en 1646 y muere en 1716. Los empleó en relación con los sistemas de ecuaciones lineales y se cree que han sido introducidos hacia el año 1678 en Europa. Sin embargo, en Japón fue iniciado el origen de los determinantes hacia 1683 por Seki Kowa. Contribuciones importantes realizan también Laplace, en donde estudia el desarrollo de un determinante por adjuntos. Es un matemático francés. Afianza esta teoría Van der Monde en 1772. Y también tiene contribuciones importantes a la teoría de determinantes el matemático francés Cauchy, quien demostró, por ejemplo, hacia 1812, en una memoria de un trabajo, que el determinante de un producto de dos matrices es el producto de los determinantes. También tiene contribuciones y trabajos importantes en la teoría de determinantes el matemático alemán Jacobi, que nació en 1804 y muere en 1851. En 1867, Dodson, que es un matemático conocido por el seudónimo de Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, escribió una teoría elemental de determinantes. Estos son los principales protagonistas que han contribuido a la historia y el origen y desarrollo de los determinantes. Este es el introductor de los determinantes en Europa, Leibniz. Ahora vemos una imagen de Seki Kowa, quien introdujo los determinantes en Japón. Otro autor que contribuye es Laplace. El francés Cauchy tuvo contribuciones importantes. El alemán Jacobi también colaboró. Y aquí distinguimos a Dodson o bien Lewis Carroll. Vamos a dar la definición de lo que es un determinante. Un determinante es un número real asignado a cualquier matriz cuadrada. Si A es una matriz de elemento genérico A sub ij perteneciente al conjunto de las matrices de dimensión n por n, observad que es cuadrada, igual número de filas que de columnas, se va a denotar siempre como esa ordenación de números colocados entre unas barras. O también en algunos libros de texto veréis esta otra notación, determinante de la matriz A, y va a ser un número real. Vamos a ver cuáles son los determinantes de segundo orden, es decir, el número real que asignamos a cualquier matriz cuadrada de dimensión 2 por 2. Pues consideramos la matriz
que veis en pantalla de 2 filas por 2 columnas. El determinante de A se expresa como esa colección de números, pero observad que es encerradas entre unas barras verticales, ni corchetes ni paréntesis como se utilizaban para las matrices. Y el número real que se le va a asignar es igual al producto de los elementos de la diagonal principal, es decir, A sub 1, 1 por A sub 2, 2, con signo positivo, menos el producto de los elementos situados en la diagonal secundaria, es decir, el A sub 1, 2 por el A sub 2, 1. Un ejemplo muy sencillo. Si tenemos el determinante de orden 2, menos 1, 3, menos 2, 5, el número real que vamos a asignar a esa matriz va a ser menos 1 por 5, menos 3 por menos 2. El resultado da más 1 y ese es el valor del determinante. Vamos a ver los determinantes de tercer orden o de orden 3. Dada una matriz A de elemento genérico A sub ij que sea cuadrada de dimensión 3×3, se llama determinante de A. De nuevo ordenamos la colección de números encerrados entre unas barras, igual al los siguientes productos. El A sub 1, 1 por A sub 2, 2 por A sub 3, 3 con signo positivo, más el A1, 2 por el A2, 3 por el A3, 1 también con signo positivo, más A2,1, A3,2, A1,3. A partir de ahora todos los productos que digamos van a ir con signo negativo, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, A1,3, A2,2, A3,1, menos también A2,3 por A3,2 por A1,1 y menos A1,2 por A2,1 por A3,3. Aquí están escritos productos de 3 factores, hay 3 con signo positivo y hay otros 3 que llevarán signo negativo. Para recordar con un poquito más de facilidad cómo se calcula el número real asignado a los determinantes de orden 3, a las matrices de orden 3, vamos a ver la regla de Sarrus. En esos productos que os he comentado anteriormente, suponiendo que este es el determinante de 3 filas y de 3 columnas, los términos que van a llevar el signo positivo son el producto de los elementos situados en la diagonal principal y las paralelas a ella por el extremo. Esta otra paralela por el extremo. Aquí tenéis que se forman, repito, el producto de los elementos de la diagonal principal, una paralela por el extremo más la otra paralela por el otro extremo. Con idéntica jugada se analizan los términos que llevan el signo negativo, pero considerando la diagonal secundaria. El producto de los 3 elementos situados en la diagonal secundaria y sus paralelas por el extremo. Por lo tanto, queda bastante bien determinado como una regla mnemotécnica para recordar el cálculo del número real asignado a una matriz cuadrada de dimensión 3×3. A continuación vamos a ver un ejemplo.
Nos proponemos calcular el valor de este determinante, de orden 3, 3 filas y 3 columnas. Será el producto de los elementos situados en la diagonal principal, 1 por 4 por 7, más una paralela a esa diagonal principal por el extremo, 2 por 0 por 3, más la otra paralela por el extremo, menos 1 por 5 por 3. Y ahora vamos a comenzar con los productos que llevan los signos negativos, que será el producto de los elementos situados en la diagonal secundaria, 3 por 4 y por 3, menos la paralela por un extremo, es decir, 0 por 5 y por 1, y menos la otra paralela por el extremo, es decir, 2 por menos 1 y por 7. Efectuando estas operaciones, 28 más 0 menos 15, menos 36, menos 0 y más 14, el resultado es el número real menos 9. Número real correspondiente a este determinante. Vamos a ir enumerando las propiedades de los determinantes. Las demostraciones, si es que es una pregunta de las que aparece en el examen, únicamente se exigen para los determinantes de orden 2 y de orden 3. Las demostraciones para los determinantes de orden n no se exigen, tan solo el enunciado. Así, por ejemplo, vamos a considerar la primera propiedad. El determinante de cualquier matriz A y el de su traspuesta tiene el mismo valor, tanto para una matriz 2 por 2 como para una matriz 3 por 3, como generalizando para una matriz n por n, aunque lo haremos en los dos primeros casos únicamente. La segunda propiedad dice que si se cambian dos líneas, filas o columnas, paralelas entre sí, se cambia el orden, entonces el determinante va a cambiar de signo. Después veremos un ejemplo, es decir, que si el uno nos da menos 9, el otro, al cambiar las dos líneas paralelas, nos dará más 9. Tercera propiedad. Un determinante que posee una línea, fila o columna, completa de ceros es nulo. Aquí tenemos tres ejemplos correspondientes a las tres propiedades que he enunciado anteriormente. Observamos en la primera el determinante de una matriz 3 por 3 y este valor, si tenemos el gusto de calcularlo por Sarrus, nos va a dar lo mismo que este otro. Observamos en qué se diferencian. La primera fila 1, 2, 3, aquí aparece como primera columna. La segunda fila, menos 1, 4, 0, aparece aquí como segunda columna. Y la tercera fila, 3, 5, 7, aparece aquí como tercera columna. Por lo tanto, el determinante de una matriz A y el de su traspuesta coinciden. Lo podéis verificar sin más que desarrollar ambos miembros de esta igualdad por Sarrus. La segunda nos decía que si se cambiaban dos líneas, filas o columnas paralelas entre sí, el determinante va a cambiar de signo. Si observamos entre este determinante del primer miembro y este del segundo la diferencia que existe, pues veis que esta primera columna aquí está situada en el tercer lugar, mientras que la tercera de aquí está situada en este otro lado en el primer lugar. Como ha habido un cambio de líneas paralelas entre sí, en este caso columnas, hubiese sido lo mismo si realizamos el cambio con filas. Si este determinante nos daba un cierto número real, este otro nos va a dar de distinto signo. Si observamos la tercera propiedad, vemos que la última fila posee todos ceros, todos los elementos son nulos. Entonces el determinante, si tenéis el gusto de desarrollarlo por la regla de Sarrus, os dará el número real 0. Lo mismo hubiese ocurrido si los ceros estuvieran situados en cualquier columna. Continuamos viendo propiedades de los determinantes. La cuarta nos dice un determinante que posee dos líneas, filas o columnas,
paralelas que son iguales, el determinante es nulo, vale 0. La quinta dice que el producto de una constante por un determinante afecta a una sola de sus líneas, bien a una fila o bien a una columna. Aquí escribimos una constante multiplicando a un determinante. Hemos puesto la constante en la segunda columna, bien la podríamos haber colocado en la primera o en la tercera, pero afecta solo a una línea. En este caso hemos puesto en una columna. Aquí lo hemos puesto en la primera fila, por ejemplo. Daría igual en cualquiera de las otras filas. Quiero que tengáis en cuenta la diferencia que existe entre una constante multiplicando a un determinante que afecta a una sola de sus líneas y la diferencia que había con una constante multiplicando a una matriz que multiplicaba a todos y cada uno de los elementos. En las clases prácticas haremos ejercicios relativos a esta posible diferencia que trae bastantes disgustos en los exámenes y se suele preguntar con excesiva frecuencia. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Un ejemplo que nos ilustra la cuarta propiedad. Vemos que este determinante posee la primera y la tercera fila, son iguales, por lo tanto el determinante vale 0. La quinta, una constante, el número 6, multiplicando a un determinante, pues es lo mismo que si calculamos el valor de este determinante, en donde el número 6 le hemos puesto multiplicando en esta segunda fila. Menos 6, 24 y 6 por 0, que es 0. Continuamos con otras tres propiedades de los determinantes. La sexta, he escrito esta propiedad en forma de columna, aunque también se verificaría cuando la característica que os voy a señalar está en fila, pero el efecto óptico resulta mucho más fácil de recordar. Este determinante, donde aparece la segunda columna como una suma de dos factores, se puede separar en la suma de dos determinantes, en donde la primera y tercera columna se mantienen fijas en los dos sumandos, en los dos determinantes sumandos. Mientras que la segunda columna, sus sumandos, b, b' segunda, se reparten para un determinante y d, d' de segunda, ocupando la segunda columna en el otro determinante. Insisto en que el efecto óptico de recordar esta propiedad es mucho más fácil escrito en columna que si hubiese estado escrita esa propiedad, esa suma, en una fila, aunque realmente se ejecuta igual. Esta separación de suma en dos determinantes se debe de hacer línea por línea. Me explico. Si la suma hubiese aparecido, además de en esta segunda columna, por ejemplo, también en la tercera, esa tercera la debiéramos de haber dejado fija en ambos y de aquí dividir otra vez en suma de dos determinantes. Esta aparecería como una suma, se divide en dos. Esta aparecería de nuevo como una suma, se vuelve a dividir en dos. Haremos ejercicios porque son de mucha aplicación, muy interesantes y que da bastantes disgustos en los exámenes. La séptima propiedad. Un determinante que posee dos líneas, filas o columnas, paralelas que son proporcionales, el determinante es nulo. La octava. Un determinante no varía cuando a una línea, fila o columna se le suma una paralela por una constante. Esta propiedad, que es una combinación de otras anteriores que hemos visto, se utiliza con excesiva frecuencia y es la base principal del manejo y de la técnica de trabajar con determinantes. Ahora vamos a ver seguidamente unos ejemplos de estas tres propiedades. Vamos a comentar con los ejemplos para las tres propiedades vistas anteriormente. Aquí hemos puesto el ejemplo de la suma de dos sumandos en la primera columna.
observamos que las dos columnas que aparecen fijas, que aparecen sin sumandos, se mantienen fijas en estos dos determinantes, es decir, el 245 y el 307. Sin embargo, estos sumandos se reparten el 1 menos 1, 3 para el primer determinante y el menos 4, 2, menos 6 para el segundo determinante. Esta propiedad, insisto en que si hubiésemos puesto la suma en filas, el efecto óptico sería más difícil de recordar, pero se verifica exactamente igual. Vamos a comentar la 7 con este ejemplo. Observemos que este determinante posee dos líneas paralelas que son proporcionales. La columna tercera es 3 veces la primera. 3 por 1 nos da 3, 3 por menos 1 menos 3 y 3 por 3 9. Entonces vale 0, puesto que la columna tercera es 3 veces la columna primera. Generalmente se indica la proporción o la ley que estamos estableciendo entre líneas, se establece en un margen para que a la hora de corregir o repasar nosotros mismos sea más fácil de seguir los pasos. Vamos a ver la octava. El ejemplo de la octava nos decía que un determinante no variaba cuando a una línea, bien sea fila o bien columna, se le suma una paralela por una constante. En este caso vamos a variar la fila segunda, vamos a escribir una f' segunda, una nueva fila segunda. Aquí es donde escribimos la diferencia. Y vamos a realizar la siguiente combinación. A la fila segunda que hay le sumamos 3 veces la primera. Es decir, a esta fila segunda se le va a sumar 3 veces esta. Menos 1 más 3 por 1, 2. 4 más 3 por 2, 10. Y 0 más 3 por 3, 9. Por lo tanto, esos determinantes son iguales. Vamos a ver la última propiedad, que quizás sea la más importante y un compendio de todas las anteriores, y es la llamada regla de Chío, que viene a decir que en un determinante se pueden hacer ceros todos los elementos de una línea, bien sea fila o bien columna, todos excepto uno de ellos. Todos no podrían serlo porque entonces el determinante valdría 0, claro está. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a tratar de conservar este 1 y hacer ceros en la primera columna. En el determinante de la matriz 1, 2, 3, menos 1, 4, 0, 3, 5, 7. Entonces vamos a indicar en el margen las operaciones que vamos a realizar. Para ello, como queremos hacer ceros en columnas, vamos a trabajar con filas. Y pretendemos dejar fijo este 1. Entonces nosotros vamos a realizar las siguientes operaciones. El menos 1 pretendo anularle con respecto de este 1. ¿Qué tendré que hacer? Pues sumar este menos 1 más el 1 me dará 0. Por lo tanto, todos los elementos de la segunda fila les sumaré la primera. F2 más F1. Y lo iré realizando a lo largo de todos los elementos de dicha fila. Es decir, que en vez del menos 1 voy a escribir el resultado de este más la paralela primera por la constante 1. Menos 1 más 1, 0. 4 más 2, 6. 0 más 3, 3. Vamos a ver cómo anulamos este 3 también con respecto del elemento que queremos que quede fijo, que era el 1. Para ello lo que haremos será este 3, si le multiplicamos a este 1 por menos 3 y sumamos, se nos hará un 0. Por lo tanto, tendremos que realizar fila tercera menos 3 veces fila primera. Fila tercera menos 3 veces fila primera. Observad que es, en vez de escribir la fila tercera que teníamos, escribimos ella más una paralela por una constante. La constante en este caso sería el menos 3. Y vamos a realizarlo. 3 más menos 3 por 1, 0. 5 más menos 3 por 2, menos 1. 7 más menos 3 por 3, menos 2. Esta propiedad es de una utilidad grandísima y en lo que se basa absolutamente toda la mecánica de determinantes. Más ejercicios en las clases prácticas os abrirán
la técnica del manejo. ¿A qué llamamos menor de una matriz? Pues es cualquier determinante de una submatriz cuadrada. Ahí tenemos un ejemplo en la pantalla de una matriz que no es cuadrada, puesto que tenemos 1, 2, 3, 4 filas y 1, 2, 3, 4, 5 columnas, luego es una matriz 4 por 5, y un menor de orden 3 sería, por ejemplo, el que os indicamos en pantalla. El 0, menos 1, 7, 4, 0, 1, 3, 0, 6. Podemos formar muchos más. Todas las posibles combinaciones que podamos hacer nos darán los posibles menores de orden 3. También podríamos formar determinantes de orden 4, pero no así de orden 5, porque esta matriz es de dimensión 4 por 5. Entonces nos faltaría una fila para poder hablar de determinantes de orden 5 y por lo tanto de menores de orden 5. ¿A qué se llama menor principal? Pues se llama menor principal aquel en el que se han tomado las primeras filas y las primeras columnas del orden correspondiente. Por ejemplo, antes hemos visto lo que era un menor de orden 3. ¿Cuál será nuestro menor principal de orden 3? Esta es la misma matriz que teníais copiada anteriormente. Pues el menor principal de orden 3 serán cuando tomamos las 3 primeras filas y 3 primeras columnas. Por lo tanto, será el determinante 1, 2, 3, menos 2, 0, 1, 9, 4, 0. Un menor de orden 2, pues serían las 2 primeras filas, 2 primeras columnas. Un menor de orden 4, las 4 primeras filas, 4 primeras columnas. Esos serían los menores principales de los respectivos órdenes que estoy comentando. ¿A qué se llama rango de una matriz? Que no tiene por qué ser cuadrada, m filas y n columnas. Pues va a ser el orden del mayor determinante que podamos nosotros encontrar en una matriz de dimensión m por n y que sea distinto de 0. Es importante tener en cuenta que todos los determinantes de orden superior o no existen o son nulos. Eso es importante para que digamos que el rango de una matriz es tal número, el orden del mayor determinante que se pueda hallar en una matriz que sea distinto de 0. Vamos a hablar ahora de lo que es el menor complementario de un elemento de una matriz cuadrada. Se llama menor complementario del elemento a sub i j de una matriz cuadrada al determinante que resulta de suprimir la fila i y la columna j. Se le va a denotar por alfa sub i j. Y ahora vamos a ver un ejemplo que os va a delatar con claridad qué es el menor complementario de un elemento de una matriz cuadrada. Vamos con el ejemplo. Aquí tenemos una matriz 4 por 4, la matriz 1, 2, 3, 5, menos 2, 0, 1, 7, 9, 4, 0, 1, menos 2, 3, menos 1, 6. Vamos a calcular el alfa sub 2, 3, es decir, el menor complementario del elemento a sub 2, 3, que sería este 1 que está situado aquí en la pantalla en la fila segunda, columna tercera. Bueno, pues según nos decía la definición, hemos de suprimir esta fila segunda, esta columna tercera, y el determinante de lo que nos queda es precisamente lo que nos piden, es decir, el determinante de 1, 2, 5, 9, 4, 1, menos 2, 3, 6. Ese es el menor complementario que se denota alfa sub 2, 3 porque corresponde al elemento 2, 3. Se desarrolla por Sarrus, producto de la diagonal principal más paralelas por extremo, menos producto de la diagonal secundaria y menos paralelas por extremo. Se opera y el resultado da 84. Vamos a ver lo que es el adjunto de un elemento de una matriz cuadrada. Se le va a denotar por A
mayúscula sub ij y viene dado por la siguiente expresión. A sub ij igual menos 1 elevado a i más j por alfa sub ij, donde este alfa sub ij es el menor complementario que hemos designado en la pregunta anterior. En el caso anterior habíamos calculado el menor complementario del 2, 3, que nos daba 84. ¿Cuál será el adjunto del elemento 2, 3 en la matriz que teníais anteriormente? Pues será menos 1 elevado a i más j por el alfa 2, 3. Y nuestro i más j va a ser la suma de estos subíndices. Por lo tanto será menos 1 elevado a 2 más 3, por lo que daba el menor complementario. Y menos 1 elevado a la quinta es negativo, por lo tanto lo único que hace el adjunto de un elemento es dar signo, bien positivo si esta suma i más j es par, bien negativo si la suma es impar, pero lo que hace es dar signo al menor complementario. Comenzamos con el desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. Vamos a suponer una matriz A, 3 por 3. Sus elementos ordenados, el A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. Y vamos a recordar cuál era, mediante la regla de Sarrus, el valor del determinante de esta matriz. Eran A sub 1, 1 por A sub 2, 2 por A sub 3, 3, más A sub 1, 2 por A sub 2, 3 por A sub 3, 1, más A sub 2, 1 por A sub 3, 2 por A 1, 3, menos A 1, 3 por A 2, 2 por A 3, 1, menos A2, 3 por A3, 2 por A1, 1, menos A1, 2 por A2, 1 por A3, 3. Ahora vamos a escoger, por ejemplo, la tercera columna. Nos dice el desarrollo de un determinante por los elementos de una línea, bien podemos escoger fila o columna. Vamos a desarrollarlo por los elementos de esta última columna. Y entonces el siguiente paso que vamos a dar es sacar factor común al A sub 1, 3, al A2, 3 y al A3, 3 en esta expresión. El A1, 3 aparece aquí y aquí, el A2, 3 aparece aquí y aquí, y el A3, 3 aparece aquí y aquí. Sacando factor común oportunamente, vemos a continuación lo que nos queda. El resultado será A sub 1, 3, que multiplica a sub 2, 1 por A sub 3, 2, menos A sub 2, 2 por A sub 3, 1. Más A sub 2, 3, que multiplica a A sub 1, 2 por A sub 3, 1, menos A sub 3, 2 por A sub 1, 1. Más A sub 3, 3, que multiplica a A sub 1, 1 por A sub 2, 2, menos A sub 2, 1 por A sub 1, 2. El siguiente paso que vamos a hacer es expresar estos paréntesis como determinantes de orden 2. De tal manera que el A sub 1, 3 le conservamos. Estos dos los vamos a poner en la diagonal principal, A sub 2, 1, A sub 3, 2. Y estos otros en la diagonal secundaria, puesto que el producto de la diagonal principal menos la diagonal el producto de los elementos de la diagonal secundaria era el valor de un determinante de orden 2. De manera semejante se realiza con este otro paréntesis. El A sub 2, 3 se conserva, A sub 1, 2 y A sub 3, 1 se colocan en la diagonal principal, y el A sub 3, 2 y el A sub 1, 1 se colocan en la secundaria. Exactamente igual con el siguiente paréntesis. El A sub 3, 3 se conserva y el A sub 1, 1, A sub 2, 2 se ponen en la diagonal principal, mientras que el A sub 2, 1 y el A sub 1, 2 se colocan en la secundaria. Entonces vamos a observar un poquito esos determinantes de orden 2 antes de pasar a la siguiente pantalla. Vemos que aquí aparece el primer subíndice, nos indica el número de fila, la fila segunda
y debajo la fila tercera. Parece que está bien colocado. En cuanto a las columnas, que vienen indicadas por el segundo subíndice, la primera columna y la segunda columna parece que está bien ordenado. Vamos a observar aquí en este otro determinante. La primera fila está arriba, la segunda fila debajo, bien ordenado. La primera columna y la segunda columna, bien ordenado. Pero vamos a observar este determinante del medio. La primera fila está arriba, la tercera debajo, bien, dentro de que solo aparece la primera y la tercera fila estaría bien ordenado, pero las columnas aparecen antes la segunda y después la primera. Pues lo que vamos a hacer en el siguiente paso es únicamente en este determinante cambiar estas columnas de orden. Y recordando la propiedad que decía que al cambiar dos líneas paralelas cambia el signo del determinante, pondremos aquí delante un signo menos y cambiaremos el orden de colocación de esas columnas. Aquí viene la misma expresión anterior, el A sub 1, 3, por este determinante de orden 2 que no hemos variado en absoluto, está exactamente igual que antes. Aquí sí, menos el A sub 2, 3 y hemos cambiado las columnas. La primera columna es el A sub 1, 1, A sub 3, 1, la siguiente es el A sub 1, 2, A sub 3, 2. Más el A sub 3, 3 y este otro determinante tampoco nos ha variado. Entonces, si tenemos el gusto de observar con la matriz y recordando lo que eran los adjuntos, el signo más con este determinante, el determinante solamente es el menor complementario, el alfa sub 1, 3. Como tiene un signo más delante, será el adjunto del 1, 3. Por lo tanto, quedará el elemento A sub 1, 3 por el adjunto del 1, 3. Más el signo menos, junto con este otro determinante, que si observáis es como si nos faltara el elemento A sub 2, 3 de la matriz, pues repito que el signo menos con este determinante será el adjunto del 2, 3, por el propio elemento A sub 2, 3. Más el signo más con este determinante, donde falta la fila tercera y la columna tercera de la matriz A, pues será el adjunto del 3, 3, por el propio elemento A sub 3, 3. Por lo tanto, observamos que nos quedan la suma de los productos de los elementos de la columna tercera por sus propios adjuntos. Por lo tanto, se va a poder decir que el valor de un determinante es la suma de los productos de los elementos de una cualquiera de sus líneas, bien sea fila o columna, por sus propios adjuntos. Vamos a desarrollar este determinante que aparece en la pantalla por los elementos de la segunda fila. Vamos a ver el valor asignado al determinante 1, 2, 3, menos 1, 4, 0, 3, 5, 7. Y desarrollaremos por los elementos de esta segunda fila. Lo podríamos hacer por Sarbus porque es un determinante de los de orden 3, pero con los determinantes de orden superior las cosas se complican mucho más. Por lo tanto, vamos a aprenderlos en estos casos sencillos y más adelante lo aplicaremos a determinantes de orden superior. Sería el elemento que está aquí situado, el A sub 2, 1, el A pequeña sub 2, 1, que es el menos 1, por el adjunto del 2, 1, y el adjunto sería menos 1 elevado a 2 más 1 por el determinante que resulte de suprimir la fila 1 y la fila 2 y la columna 1, es decir, por el determinante 2, 3, 5, 7. Por lo tanto, esto sería el A sub 2, 1 por el adjunto del 2, 1. Más el siguiente elemento de esta fila, que será el A sub 2, 2, es decir, el 4, por su adjunto, y su adjunto será menos 1 elevado a la suma de los subíndices, el 2 más 2, estamos en segunda fila, segunda columna, por el determinante que resulta de suprimir dicha fila y dicha columna,
el 1, 3, 3, 7. Más el siguiente elemento, que será el a sub 2, 3, que es el 0, por su adjunto, que será el menos 1 elevado a la suma de los subíndices que ocupa el lugar, la segunda fila y la tercera columna, que ocupa el elemento en la matriz, y por el menor que resulta de suprimir la fila y columna correspondiente, que sería el 1, 2, 3, 5. Por lo tanto sería elemento por su adjunto, más elemento de la fila también por su adjunto, más el otro elemento por su adjunto. Si operáis, pues resultaría menos 1 por menos 1, más 4 por menos 2, más 0 por este otro adjunto va a ser 0, igual a menos 9. Podéis comprobar que da exactamente el mismo resultado que desarrollando por Sarrus. Pero os quiero que observéis la facilidad con que se resuelve al ser un elemento 0. Nos ahorraríamos calcular el valor de este adjunto, porque sabemos que 0 por una constante va a ser 0. Si fuésemos capaces de hacer más ceros a lo largo de toda una línea, menos operaríamos. Por ejemplo, nos imaginamos que este 4 hubiese sido un 0 también. Nos hubiésemos ahorrado toda esta segunda fila y únicamente de un determinante de orden 3 pasamos con bastante facilidad a uno de orden inferior, de orden 2, unas pequeñas operaciones. Por lo tanto, nos quedaría bastante más sencillo a la hora de desarrollar cualquier determinante, pues de orden 4, de orden 5, en fin, otros de orden superior a 3. Vamos a escribir la generalización del desarrollo de un determinante por los elementos de una línea, en el caso de que tengamos una matriz A que sea cuadrada de dimensión n por n, sin determinar el n, pero se supone que de orden superior a 3. Entonces el determinante de A, pues lo he escrito escogiendo la primera fila, podría haber sido cualquier otra línea, bien otra fila o cualquier columna, pero basta que he escogido la primera fila, sería el elemento a sub 1, 1 por su propio adjunto, más el a sub 1, 2 por el adjunto del 1, 2, más el a sub 1n por el adjunto del 1n. Esto sirve para cualquier orden de los determinantes. Vamos a ver una propiedad muy importante que dice que la suma de los productos de los elementos de una línea, fila o columna de un determinante, por los adjuntos de una paralela a ella es 0. Lo vamos a realizar como ejercicio para un determinante de orden 3, escogiendo la línea, bien sea fila o bien columna, y la paralela que cada cual escoja. Por lo tanto, debe quedar claro, repito, que la suma de los productos de los elementos de una línea cualquiera de un determinante por sus propios adjuntos va a ser el valor del determinante, mientras que si los elementos de esa línea se multiplican por los adjuntos de una paralela, vale 0. Es muy sencilla la demostración y únicamente se va a realizar para los determinantes de orden 3. La generalización se supone para los de n. Vamos a dar la definición de matriz inversa. Dada una matriz A cuadrada, se llama inversa de A y se denota por A elevado a menos 1 a la matriz que verifica que A por A a la menos 1 es igual que A a la menos 1 por A e igual a I, aquella matriz unitaria que tenía unos en la diagonal principal y ceros todos los demás elementos. Por supuesto, como son matrices cuadradas, tanto A como A a la menos 1, y también lo será, y se trata de la matriz diagonal de unos, repito, en la diagonal principal y ceros todos los demás elementos. Bien, pero vamos a ver cómo se calcula realmente la matriz inversa. Hemos dado la definición, pero ahora si tenemos esa matriz cuadrada A de dimensión n por n, se define la inversa de A como 1 entre el determinante de A y la matriz de los adjuntos, pero escritos en orden traspuesto, importantísimo el orden en el que se colocan. El adjunto del 1, 1, el adjunto del 1, 2, que parece ser
debiera de estar situado aquí, está situado en orden traspuesto, el adjunto del 1n, es decir, los adjuntos de los elementos de la primera fila aparecen como primera columna, los adjuntos de los elementos de la segunda fila aparecen en la segunda columna y así sucesivamente. Queda para las clases prácticas la verificación de que efectivamente el producto de A por A a la menos 1 nos da la matriz unitaria y se basa precisamente en la propiedad que os he mencionado anteriormente de que la suma de los productos de los elementos de una determinante por los adjuntos de una paralela vale 0 y el desarrollo también de un determinante por los elementos de una línea. Pero insisto, eso quedará para las clases prácticas, la demostración de que efectivamente la matriz A y la definición de la inversa cumple la condición de que A por A a la menos 1 o bien A a la menos 1 por A nos dé la matriz inversa. ¿Cuál es la condición de existencia de matriz inversa? Pues la condición indispensable de existencia es que este denominador no sea 0, es decir, que el determinante de A sea distinto de 0, puesto que así 1 entre 0 no estaría definido ese número real para multiplicar a la matriz de los adjuntos. Por lo tanto, la condición de existencia de matriz inversa será que el determinante de la propia matriz sea distinto de 0. Si vale 0, no existe la matriz inversa. Vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a realizar este ejemplo. Consideramos la matriz A 1, 2, 3, menos 1, 4, 0, 3, 5, 7. Supongamos que nos piden calcular la inversa. Para ello lo primero que hemos de hacer es calcular el determinante de esta matriz. Lo realizaremos por Sarrus y es el que hemos puesto en los ejemplos anteriores, nos dará menos 9. Es distinto de 0, por lo tanto existe la matriz inversa, A a la menos 1. ¿Cómo se calculará? Pues la matriz inversa se va a calcular como 1 partido por el determinante, 1 entre menos 9, de ahí menos un noveno. Y aquí tendremos que poner el adjunto del 1, 1. Si recordamos, los adjuntos otorgaban signo a los menores complementarios. Si acaso en alguna ocasión no recordáis que es menos 1 elevado a i más j por el alfa sub ij, pues resulta mucho más sencillo el asignar los signos alternativamente. Os contaré ahora cómo. Vamos a escribir los menores complementarios en primer lugar. El adjunto del 1, 1 le va a corresponder el signo más, van a ir alternativamente a este el más, al adjunto de aquí el menos, el más, vayáis por el camino que vayáis. Así, el adjunto del 1, 1 será menos 1 elevado a 1 más 1, le corresponde el signo más. Y el menor será el determinante que resulta de suprimir la fila y columna correspondientes. Por lo tanto quedaría el determinante 4, 0, 5, 7. El adjunto del 1, 2 le corresponde el menos 1 elevado a 1 más 2, menos 1 al cubo. Por eso el signo menos. Se tiene que colocar en orden traspuesto. El de la fila en la columna, los adjuntos en las columnas. Suprimimos la fila y columna correspondiente y nos queda el determinante menos 1, 0, 3, 7. Menos 1, 0, 3, 7. Vamos al adjunto del 1, 3. Le corresponde el menos 1 elevado a 1 más 3, signo positivo. Efectivamente, más. Suprimimos la fila y columna correspondiente y nos queda el determinante menos 1, 4, 3, 5. Menos 1, 4, 3, 5. Continuamos con el adjunto del 2, 1. El adjunto del 2, 1 será menos 1 elevado a 2 más 1, o sea, menos 1. Suprimimos la fila y columna y nos queda determinante 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. El adjunto del 2, 2. El adjunto del 2, 2 será menos 1 elevado a 2 más 2, signo positivo. Se suprime la fila y columna correspondiente y queda determinante 1, 3, 3, 7. 1, 3, 3, 7. Como estamos con la fila segunda, los vamos colocando en la columna segunda.
el del 2, 3. Menos 1 elevado a 2 más 3, que sería signo negativo. Suprimimos fila y columna y quedaría el determinante 1, 2, 3, 5. Continuamos ya la última fila para escribir los adjuntos en la última columna. El adjunto del 3, 1, le corresponde el signo menos 1 elevado a 3 más 1, signo más, delante del menor. Suprimimos la fila y columna correspondiente y el determinante queda 2, 3, 4, 0. 2, 3, 4, 0. Para el elemento sub 3, 2, sería menos 1 elevado a 3 más 2, menos 1. Suprimimos fila y columna y quedaría determinante 1, 3, menos 1, 0. Y por último, le corresponde el signo más y sería menos 1 elevado a 3 más 3. Suprimimos la fila y columna correspondiente y queda el determinante 1, 2, menos 1, 4, como veis. Repito que lo de los signos pueden ser, sin necesidad de recordar la fórmula, considerarlos alternativamente. Si por ejemplo nos interesa el adjunto de aquí, vayamos por el camino que vayamos y comenzando con el signo más, se sale el signo alternativamente. Le corresponderá el siguiente signo, observad. Más, menos, más, menos, más, menos. Efectivamente tiene un menos. O bien, más, menos, menos. O bien, más, menos. Observáis que vayáis por donde vayáis siempre con esa pequeña jugada de ir verificando la alternancia de signos, comenzando por el elemento A sub 1, 1 que le corresponde el signo más, es bastante fácil de recordar. El siguiente paso que vamos a hacer es efectuar estos pequeños determinantes. 4 por 7, 28, menos 0, 2 por 7, 14, menos 15 y con el menos delante, en fin, operar esto poquito que hay aquí y nos va a dar lo siguiente. Operando, como decíamos, resulta que la inversa es la matriz 3 por 3, menos 28 novenos, menos 1 noveno, más 12 novenos, menos 7 novenos, 2 novenos, 3 novenos, 17 novenos, menos 1 noveno, menos 6 novenos. Dejo para que comprobéis como ejercicio que efectivamente la matriz dada anteriormente multiplicada por esta inversa que acabamos de designar es igual que esa inversa por A y nos dará la matriz unitaria que tiene unos en la diagonal principal y ceros todos los demás. Lo dejo como ejercicio exactamente igual que habíamos hecho con la cuestión teórica relativo a este tema. Vamos a enumerar las propiedades de la matriz inversa y la demostración, como siempre, responde a las clases prácticas. La primera ya la hemos comentado anteriormente, condición de existencia de la matriz inversa, que es que el determinante de la matriz sea distinto de 0. Esta segunda parte la haremos en las clases prácticas, que en el caso de que exista es única, es decir, no puede haber dos diferentes. La segunda propiedad es que la inversa de la inversa es la propia matriz A. Para cualquier matriz cuadrada, por supuesto, si no, no podemos hablar de matrices inversas. La tercera es que la inversa del producto de dos matrices es el producto de las inversas, pero cuidado con el orden cambiado, al igual que ocurría en las traspuestas. Si dentro de este paréntesis tenemos A por B, calcular la inversa de ese producto supone primero calcular la inversa de B y después multiplicarlo por la inversa de A. Cuarta y última, el determinante de la matriz inversa es igual a 1 partido por el determinante de la propia matriz A. Vamos a dar unas definiciones, que también haremos ejercicio respecto de ellas, con respecto de las matrices. ¿A qué se llama matriz simétrica? Bueno, pues cuando nos dan una matriz A que sea cuadrada de dimensión n por n, diremos que es simétrica si se verifica que A es igual a la traspuesta de A. ¿A qué llamaremos matriz antisimétrica? Bueno, pues siempre que tengamos una matriz cuadrada, para toda matriz A perteneciente al conjunto de las matrices de dimensión n por n, diremos que A es antisimétrica si verifica que A es igual a menos la traspuesta de A. O es lo mismo decir que A más la traspuesta de A es la matriz elemento neutro para la suma, aquella que tenía ceros todos sus elementos. ¿Y a qué llamamos
matriz ortogonal. Pues cualquier matriz cuadrada A perteneciente al conjunto de las matrices de dimensión n por n se dirá que es ortogonal cuando el producto de A por la traspuesta de A nos dé la matriz I, la matriz unitaria, la que tiene unos en la diagonal principal y ceros todos los demás elementos. Analicemos los diferentes tipos básicos de ecuaciones matriciales que pueden surgir. La primera será del tipo X, matriz incógnita, por matriz A igual a B más I sub 2, donde I sub 2 es la matriz unitaria de orden 2, con unos en la diagonal principal y ceros todos los demás elementos. Suponemos que existe la matriz A a la menos 1, es decir, la inversa de A. Pues siendo la matriz A inversible, podremos multiplicar a la derecha de ambos miembros de esta ecuación por A a la menos 1, con el objetivo de que nos queden juntos el producto de la matriz A por A a la menos 1, que es la matriz identidad. Y así nos resultará que la matriz X va a ser igual a B más I sub 2 por A a la menos 1. El segundo tipo que nos puede tocar resolver puede ser la ecuación AX más B igual a C, donde la matriz incógnita continúa siendo X. Pasaremos la matriz B que está sumando en el primero al segundo miembro, pasará restando. Suponiendo de nuevo que la matriz A es inversible, es decir, que existe la inversa, en la ecuación AX igual a C menos B podremos multiplicar por la inversa de A, por supuesto, a la izquierda en ambos miembros de la ecuación, con el objetivo de poder despejar la X, puesto que A a la menos 1 por A será igual a la matriz unitaria, de donde la matriz X nos va a quedar igual a A a la menos 1 que multiplica C menos B. Otro tipo de ecuación matricial que nos podemos encontrar es matriz X incógnita por A más matriz B igual a 2 veces la matriz C. Es un complemento de los dos anteriores. Entonces lo que realizaremos será pasar la matriz B restando al segundo miembro, con lo que nos va a quedar la ecuación matricial X por A igual a 2C menos B. Suponiendo que la matriz A es inversible, podremos multiplicar en ambos miembros de esta última ecuación por A a la menos 1, por supuesto, a la derecha en ambos miembros de la ecuación descrita antes, con lo cual nos va a quedar matriz X igual a 2 veces la matriz C menos la matriz B, todo ello multiplicado por la inversa de A. El siguiente tipo de ecuación matricial que vamos a analizar va a ser las que tengan la forma A por X más B por X igual a C, donde como siempre la matriz X es la matriz incógnita. Entonces podemos sacar factor común a la matriz X, porque si observáis se encuentra situada tanto a la derecha de A como a la derecha de B, con lo cual nos va a quedar la matriz A más B por X, pero observad que la X sigue estando situada a la derecha. Es importante esto del orden porque quiero recordar que no verificaba la propiedad conmutativa del producto de matrices. Bueno, recordando esto, digo que nos queda la ecuación A más B por la matriz incógnita X igual a C. Suponiendo que la matriz A más B tenga inversa, multiplicaremos a la izquierda en ambos miembros de las ecuaciones para poder despejar la matriz X, con lo cual se concluye que la matriz X es igual a la inversa de la suma de A más B por la matriz C. Observad que la inversa se pone a la izquierda en ambos miembros. Por último, analizaremos
las ecuaciones matriciales que sean del tipo matriz X por A por B menos X por C igual a 2 veces la matriz C. Observamos que la matriz X se encuentra en el primer miembro a la izquierda. Por lo tanto, se puede sacar factor común, pero también situándola a la izquierda. Con lo cual nos quedará la siguiente ecuación matricial. Matriz X que multiplica a A por B menos C igual a 2 veces la matriz C. Si es inversible la matriz que está acompañando a la X en el primer miembro, es decir, A por B menos C, deberemos de multiplicar por la inversa de ella a la derecha en ambos miembros de la igualdad anterior, con lo cual nos queda despejada la matriz incógnita X igual a 2 veces la matriz C por el producto de la inversa de AB menos C. Observad que está situada la inversa a la derecha. Bien, con estos tipos de ejercicios básicos que hemos señalado, estamos en condiciones de resolver ecuaciones matriciales que son de interés para este curso y en cualquier examen suelen ser frecuentes. A continuación vamos a ver unas direcciones de la red donde se puede complementar los temas detallados anteriormente. Alguna de ellas dispone de ejercicios interactivos, otras presentan información relativa a estos capítulos que hemos visto.